Hola a todos mis hermanos, como pueden ver hoy vamos a continuar. La semana pasada vimos Daniel 7, vimos la sucesión de reinos, la anterior vimos todo Daniel 2. Hoy vamos a profundizar pues sobre quién es el cuerno pequeño, por qué el papado es el anticristo y veremos cómo lo haremos, veremos cada una de las características, el cumplimiento histórico de cada una de las características que se nos cuenta en Daniel capítulo 7. Este mismo proceso lo vamos a hacer luego para Daniel 8, lo vamos a hacer para Apocalipsis 2, lo vamos a hacer para Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 también. Sin nada más que decir, mis hermanos, comencemos y vamos a comenzar viendo y analizando la imagen. Aquí ustedes pueden ver el cuerno, pueden ver los 10 mandamientos quebrantados, pueden ver ahí atrás la Inquisición católica que mató a los santos del Altísimo y allí el representante. Todo esto tuvo su historia, todo esto lo vamos a ver en el día de hoy. ¿Quién es el cuerno pequeño? Y vamos a comenzar viendo una por una las características mostradas en el libro de Daniel. Primera característica, mezclar la religión con la política. ¿Dónde lo vimos? Bueno, lo vimos en Daniel capítulo 2. Recordemos el texto: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza, de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y recuerden que vimos esto y dijimos, el hierro representa Roma, es la heredad romana en la cual nacen estos reinos de Europa, pero entre esos reinos nace un ente nuevo, barro, algo religioso, un pueblo que se define de Dios. Eso nace y que trata de mezclarse a la política romana. De hecho, la Iglesia Católica tiene una doctrina, se llama la doctrina de las dos espadas. Esta doctrina nos dice lo siguiente, y presten mucha atención. Los prelados, abades, obispos, etcétera, toda la clerecía son puestos para guardar la fe, no tan solamente de los enemigos manifiestos que en ella no creen, mas aún de los malos cristianos que no la obedecen ni la quieren creer ni guardar. Si ven caracteres raros es porque esto lo escribió Alfonso X el Sabio en el 1252. Es por esto que es cosa que se debe vedar, escarmentar crudamente a lo que ellos no pueden hacer, porque su poderío es espiritual, que es todo lleno de piedad y de merced. Por ende, nuestro Señor Dios puso otro poder temporal en la tierra, con que esto se cumpliese, así como la justicia que quiso que se hiciera en la tierra por mano de los emperadores y de los reyes. Esas son las dos espadas por las que se mantiene el mundo, la primera espiritual y la otra temporal. La espiritual taja los males escondidos y la temporal los manifiestos. Y lo que nos va a decir aquí prácticamente es que los perlados, toda la autoridad eclesiástica, tienen la responsabilidad de guardar la fe, el aspecto espiritual, pero también tienen la responsabilidad de guardar el poder temporal. Por lo cual, también fueron puestos otros poderes, como lo es el emperador y todo eso, que de hecho pues están sometidos a esta autoridad espiritual. Porque la Iglesia Católica cree que ellos poseen sea el poder temporal, sea el poder religioso. El poder temporal es aquel que pone fin a males manifiestos y tiene autoridad de deponer a un reyes. Y estas afirmaciones las vamos a ver aquí en este estudio. Y el poder religioso es aquel que decide de poner fines a males invisibles y espirituales, como acciones de demonios o heréticas. Sigue diciendo Wikipedia
Se llama poder temporal a la influencia de poder tanto gubernamental como político que ejerce la Santa Sede sobre los pueblos, en particular el vicario de Cristo o Papa, en contraste con su poder espiritual sobre la Iglesia Católica y otros grupos, también llamado poder eterno. Este poder o actividad trajo consigo al Estado papal autogobernable, el cual actualmente se limita a la Ciudad del Vaticano. En su época de esplendor llegó a ser un país con su propia moneda y legislatura, etc., a la par de cualquier otra nación del mundo. Algunos llaman a este Estado nacional gobernado bajo una autoridad religiosa como teocracia, comparándose así con algunos pueblos musulmanes que viven también en una forma de teocracia. Y es que para ningún histórico, y aún inclusive en los libros de historia de las escuelas, es un misterio que de hecho esto ocurrió y se enseña en las escuelas, cómo durante la Edad Media el Papa detenía el poder religioso y político. Incluso el Papa aún llegó a someter emperadores. Tienen la historia de Enrico IV, por ejemplo, el emperador de Alemania, quien tuvo que pasar varios días en pleno invierno arrodillado en la nieve por pedir perdón al Papa que lo había excomulgado. Porque en la Edad Media, y esto lo debemos entender, cuando el Papa emitía la excomulgación de la Iglesia, no importaba si tú eras emperador, la autoridad que tú tuvieras, a partir de allí tú ya no eras nadie, ni en el mundo político ni en el mundo religioso. El Papa era aquel que coronaba a los emperadores, y de hecho Napoleón va a ser el emperador cuando ese autocoronó emperador que rompió esta tradición. La historia también nos dice, este es el Dictatus Papae de la Enciclopedia Católica, y nos dice lo siguiente, que él solo puede llevar las insignias imperiales, que todos los príncipes deben besar los pies solamente del Papa, que le es lícito deponer a los emperadores, que el Papa puede eximir a los súbditos de la fidelidad hacia los príncipes inicuos. Siendo incluso la misma excomulgación, la excomunión, una autoridad, una afirmación política del Papa. Muchos pensamos, no, es que los excomulgaron de la iglesia. Ah, sí, bueno, ya no va más a la iglesia. Pero la excomunión católica también es una pena legal. La Enciclopedia Católica, para vos excomunión, dice, la excomunión es por jure, por ley, o ab homine, por acto judicial de un hombre, es decir, por un juez. Lo primero lo dispone la propia ley, que declara que todo aquel que haya sido culpable de un delito determinado incurrirá en la pena de excomunión. El segundo lo inflige un prelado eclesiástico, bien cuando emite una orden grave bajo pena de excomunión o cuando impone estas penas mediante sentencia judicial y tras un juicio penal. Porque toda la autoridad católica se basa en esas dos cosas. Una mezcla entre la política y la religión. En toda la Edad Media el papado manipuló los reinos y utilizó reino tras reino en Europa para hacer su voluntad, para perseguir a sus herejes, para dar muerte a aquellos que, ya sea por cuestiones religiosas en cualquier forma, no pensaban como la pensaba el Papa. Así que vemos que históricamente esto se cumplió al pie de la letra. No vimos mucha historia, vimos exclusivamente las creencias mismas de esta iglesia. Ahora bien, otra característica que nos marca y que vamos a ver en esta clase es la que ya vimos en Daniel capítulo 7. Es decir, que debe nacer después del imperio romano y que deben morir 3 reinos bárbaros antes del surgimiento de este reino. ¿Esto ocurrió? Claro que ocurrió. Ya vimos que Europa y Roma en especial se dividió en 10 reinos a la caída del imperio romano. Anglos, francos, visigodos, suevos, vándalos, germanos, burgundios, ostrogodos, lombardos y érulos fueron las tribus que invadieron en diferentes, la mayoría al mismo tiempo, otras fueron llegando, pero que de hecho se dividieron en el imperio. Pero algo ocurrió con 3 tribus, y aquí tenemos que ver un poco de historia.
Cada una de estas tribus llegaron de las cepas orientales, de Europa Oriental y algunas incluso un poco de Asia, y ellas en algunos aspectos ya conocían el cristianismo, pero era un cristianismo diferente. A ellos no les llegó el cristianismo católico, a ellos les llegó el cristianismo arriano. El cristianismo arriano era un poco diferente del cristianismo católico. Los arrianos no creían lo mismo que los católicos. De hecho, los arrianos hoy en día existen actualmente. Los testigos de Jehová son heredes de esta creencia de que Cristo es un ser creado, de que Cristo no es como Dios, de que Cristo no es Dios en su totalidad. Y esto los hacía enemigos del Papa. Pero ¿qué ocurrió? A partir del 508 después de Cristo, después de que Francia, los francos con Clodoveo se inclinaran ante el Papa, pues y se volvieran católicos, todas las otras tribus poco a poco se volvieron católicas y fueron sometidas. Las únicas que no fue posible, con las que no fue posible esto, fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Ahora, respecto a los érulos, debemos decir lo siguiente. Los érulos fueron los causantes directos de la caída del imperio. Ellos fueron los que depusieron al emperador y ellos se quedaron con el territorio de Italia. Odoacre deseaba incluso construir un reino y tener su propio reino en Italia, y para ello amenazaba los territorios papales, que ya para ese entonces el Papa reclamaba como propios. En el 493, ellos son exterminados por manos de los ostrogodos. La historia detrás de esto es un poco confusa, no la vamos a tocar, si desean pueden investigarla. Después los ostrogodos llegan a Italia, expulsaron a los érulos, ellos se fueron por allá, para Escandinavia, para Noruega y por allá arriba, pero los ostrogodos se quedaron en Italia. Y con Teodorico volvieron a intentar lo que intentaron los érulos, construir su propio reino, y para ello amenazaron de nuevo. El Papa se sintió amenazado. El Imperio Romano de Oriente, que sobrevivió a la caída y que duraría otros 1000 años aproximadamente, estaba como regente un emperador que se llamaba Justiniano. Justiniano envió su general, se llamaba Belisario. Y Belisario primeramente invadió a los vándalos y los exterminó. 534 después de Cristo, los vándalos que estaban ya en África para este entonces, los vándalos llegaron en España, pero ellos se fueron y llegaron a África. En España se establecieron los visigodos. Pues los vándalos fueron exterminados. Después Belisario se fue para Italia, donde Justiniano deseaba reconstruir el poder del Imperio Romano. Y en el 538 después de Cristo pone fin al poder de los ostrogodos en Italia. Así que vemos que históricamente, antes del surgimiento del papado como poder en su totalidad, que para este entonces aún no era el papado que conocemos, lo será a partir del 538, para que nazca este anticristo debían caer 3 de estos reinos. La historia se cumplió, ya tuvo su cumplimiento en la época de la caída de estos 3 reinos bárbaros, que hacían parte de los 10 cuernos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque esto nos marca el comienzo del gobierno del anticristo, del cuerno pequeño. Y nos va a marcar un periodo de historia que vamos a profundizar después, de 1260 años de dominio. Ahora hablemos de otra característica y vamos a hablar de la blasfemia. Se nos dice que he aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas, y se nos dice en el versículo 25 que hablaba palabras arrogantes contra el Altísimo. Bueno, cuando hablamos de palabras arrogantes estamos hablando de blasfemia. Ahora, ¿qué representa la blasfemia? ¿Y por qué decimos que las palabras arrogantes son blasfemia? Bueno, primero, dice que estas palabras eran dirigidas en contra del Altísimo. Un ejemplo sencillo para eso es pensar en un niño que habla con arrogancia, atribuyéndose títulos y capacidades que no le pertenecen. Ahora traslademos esa imagen a Dios. Pues para Dios, un ser
que habla con arrogancia es un ser humano, un reino, alguien que se atribuye capacidades y poderes que no le pertenecen y que de hecho le pertenecen solamente a Dios. Y esto es significado de blasfemia. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque es que la misma Biblia nos lo dice. Nosotros tenemos en la Biblia 3 significados de blasfemia, atribuyéndose cosas, atributos, propiedades y poderes que no le pertenecen al ser humano, sino solamente a Dios. La primera la encontramos en Lucas capítulo 5, versículo 21, donde se nos dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La historia es cuando el paralítico es llevado ante Jesús. Jesús lo ve y le dice: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos comienzan a pensar y decir: este está blasfemando porque siendo hombre dice de perdonar pecados. Así que una de las palabras arrogantes que debe afirmar este reino es esa: decir de perdonar pecados, atribuirse el poder de perdonar pecados. Luego la segunda es de Juan capítulo 10, versículo 30 al 33. Y aquí está Jesús hablando con los judíos. Y Él les dice: el Padre y yo uno somos. Es decir, se hace como Dios, se hace Dios. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús respondió: muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así que el segundo significado es otro atributo que un hombre se adquiere que no le pertenece, es decir que es Dios. Pero hay otro tercero que está en Mateo 26, momento en el que Jesús es apresado, es interrogado en el Sanedrín, y el sumo sacerdote le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y el sumo sacerdote va a reaccionar ante la afirmación de definirse como hijo de Dios, como aquel que es el Hijo de Dios, como he aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Ahí al final del texto lo tiene. Así que el tercer significado es hacerse como el Hijo de Dios. ¿Será que todo esto se cumplió? Bueno, vamos a leer unas cuantas citas. Papa León XIII, en la letra encíclica del junio de 1894, dice: en esta tierra nosotros ocupamos el lugar del Dios omnipotente. Otra cita nos dice, en la Catholic National, dice: el Papa no es solamente el representante de Jesucristo, sino que él es Jesucristo escondido bajo un velo de carne. Esto fue dicho en el 1895. Haciéndose como el Hijo de Dios. Aquí antes, haciéndose como Dios. Luego otra cita, Papa León XIII, Le Grandi Encíclica, página 193, dice: mas el supremo maestro de la iglesia es el pontífice romano, que requiere completa sumisión en obediencia de voluntad como a Dios mismo, se hace como Dios. En efecto, no se puede decir para más que en razón de la sublimidad de sus oficios, los sacerdotes son como muchos dioses, y esto lo dijo Papa Inocencio III. La Enciclopedia Católica, volumen 12, artículo Papa, página 265, dice: y esta autoridad judicial comprenderá también el poder de perdonar los pecados. Allí blasfemando, diciendo que pueden perdonar pecados. Y Dios mismo está obligado a cumplir el juicio de sus sacerdotes y a no perdonar o perdonar a según que ellos concedan o menos la absolución, siempre y cuando el penitente sea digno. O sea, está diciendo que Dios está bajo la obligación de hacer lo que los sacerdotes le dicen de hacer. Si ellos quieren perdonar, Dios tiene que perdonar. Si ellos no quieren perdonar, Dios no puede perdonar. Eso es blasfemia. Los sacerdotes tienen el poder y las llaves o para hacer salir a los pecadores del infierno o de hacerlos dignos del paraíso y de transformarlos de esclavos de Satanás en hijos de Dios. Y Dios mismo está obligado a seguir el juicio de sus sacerdotes, el Rey soberano del universo, confirmando en el cielo todas las decisiones tomadas sobre la tierra. Otra cita más de San Jeremías nos va a decir: los sacerdotes son los salvadores del mundo. Pedro de Ancarano declaró en 1416
el Papa puede modificar la ley divina, y esto también lo vamos a ver, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, y él actúa en lugar de Dios sobre la tierra, con pleno poder de atar y desatar a sus ovejas. Y esta cita es un poco larga, pero nos dice lo siguiente. El sacerdote toma el lugar del Salvador mismo y al decir ego te absolvo, absuelve de pecado. Requiere toda la omnipotencia de Dios el perdonar un simple pecado. Pero aquello que solo Dios puede efectuar mediante su omnipotencia, lo puede hacer también el sacerdote al pronunciar ego te absolvo a peccatis tuis. Es decir, están diciendo, no es que a Dios se le necesita toda la omnipotencia para perdonar un pecado. No, pero el sacerdote lo puede hacer simplemente hablando. Están haciendo al sacerdote aún superior a Dios. Pero debiéramos maravillarnos aún más cuando, en obediencia a las palabras de sus sacerdotes, hoc est corpus meum, Dios mismo desciende sobre el altar. Y aquí estamos hablando de la misa. Otra forma de blasfemia bíblica. ¿Por qué? Miren lo que ocurre en la misa. Dios mismo desciende sobre el altar, acude allí donde se lo llame, lo desplazan a su voluntad de un sitio a otro, porque lo que ellos dicen es que Cristo baja, transfiere su carne literalmente a la hostia y entonces es llevado como un objeto por el sacerdote. Y entonces literalmente los católicos dicen que comen y beben la sangre de Cristo, porque ante las palabras del sacerdote mismo baja a Cristo del cielo, lo crucifica de nuevo y lo hace y le quita prácticamente su carne y su sangre para que la gente la coma y la beba. Cuando vimos en Hebreos que dice muy claramente que Cristo murió una sola vez por los pecados y que esa única vez es suficiente para conmemorar de ahí en adelante su muerte y para perdón de todos los pecados. Sigue diciendo, o exponerlo en el altar y llevarlo fuera de la iglesia. Pueden, en caso de quererlo así, comer su carne y darlo por comida a otros. El sacerdote puede en cierto modo ser llamado creador de su creador. Y las últimas citas que veremos serán las de Cipriano de Valera. Cipriano de Valera fue el creador de la Biblia del Oso, de la cual deriva la moderna Reina Valera. Él fue pues un reformador español y él escribió lo siguiente, él escribió un tratado de que dice del Papa y de su autoridad. En este tratado él escribió cosas respecto al Papa, creencias que tenían los papas respecto a sí mismos, y en la página 346 y 347 encontramos estos. Encontramos una lista de afirmaciones de autoridad del Papa y decía lo siguiente, el Papa es Dios. Sacrilegio comete el que miente al Papa, ya que éste ocupa las veces del Dios viviente. El Papa tiene el principado en todo el mundo. Ningún hombre puede juzgar al Papa. El Papa tiene celestial albedrío. Cabe aclarar que Cipriano de Valera no escribió esto para adorar al Papa. Él era un reformador español. Su objetivo era mostrarle al mundo lo que estamos haciendo ahorita, mostrando cómo el papado es el anticristo. Así que vemos que el cumplimiento de blasfemia también se cumplió históricamente al pie de la letra. No solamente pues vimos el cumplimiento del nacimiento, de cómo cayeron 3 reinos, vimos también su arrogancia en las blasfemias, vimos también la mezcla de la religión con la política y ahora vamos a ver también otro. Cambiar la ley de Dios. Daniel 7:25 nos dice que pensará cambiar los tiempos y la ley. Y vamos a hablar primeramente de la ley. Éxodo capítulo 20 nos marca los 10 mandamientos bíblicos, dados por Dios desde el monte. Dios mismo los pronunció y después los pasó a tablas de piedra. Y los mandamientos nos dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no hacerte imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni adorarlas,
no tomar el nombre de Dios en vano, acordarnos del día sábado para santificarlo, este estudio ya lo vimos, trabajar 6 días y reposar el séptimo porque Dios creó el cielo y la tierra en 6 días y descansó también el séptimo, honrar al padre y la madre, no matar, no cometerás adulterio, no hurtar, no hablar palabras contra tu prójimo, falso testimonio, no decir mentiras y no codiciar. Ahora bien, en cambio, los católicos dicen otras cosas. Y si bien es cierto, estos son los mandamientos del catecismo y la Biblia católica no cambia los mandamientos, si ustedes van a ver la Biblia católica y van a leer los 10 mandamientos tal cual van, la realidad es que por 1260 años los católicos y hoy en día, hoy se le enseña a todo católico esta ley y no la ley de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchos son los adventistas que llegan a creer y decir, es que no es justo comparar los 10 mandamientos bíblicos adventistas con los 10 mandamientos del catecismo porque estamos comparando Biblia con catecismo, entonces es inválida esta demostración de esta prueba de que el papado es el anticristo, tratando así de excusar al papado. Pero la realidad histórica es que la Biblia y los 10 mandamientos escritos en la Biblia, y lo vamos a ver en los videos sucesivos, fueron aún prohibidos en la época de los 1260 años. Y durante más de 1000 años, y hoy en día actualmente, ustedes van donde un católico y le preguntan los 10 mandamientos que le enseñaron en su catequesis, pues van a ser estos 10, porque aquí es donde se hizo el cambio. El primer mandamiento sigue relativamente intacto, no tendrás dioses aparte de mí. El segundo ya lo cambiaron. El segundo mandamiento en el libro de Éxodo y en Deuteronomio es no hacerte imagen ni ninguna semejanza de nada, ni honrarlas ni adorarlas. Este tema también ya lo vimos. Aquí lo eliminaron y colocaron el tercero, no tomarás en vano el nombre de Dios. El que le sigue, que es el cuarto en los 10 mandamientos, pues aquí va a ser el tercero y así sucesivamente todos los mandamientos van a estar desfasados de uno. El cuarto mandamiento, que aquí es el tercero, también lo cambiaron. En vez de decir acuérdate del día sábado para santificarlo, dijeron santificarás las fiestas. Es decir, a través de esto, y lo vamos a estudiar ahorita, a través del catecismo, de lo que se le enseñó a las personas de que la fiesta del sábado ya no era el sábado, sino que se debe exaltar el domingo. Más todo el conjunto de fiestas católicas que se han inventado, de toda la cantidad de santos que existen y de toda la cantidad de fiestas paganas que se les haya atravesado por delante. Luego sigue diciendo, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. El 10º mandamiento lo dividieron en 2 partes. El no codiciarás nada de tu prójimo, ni nada de nada, ni su mujer, ni nada, aquí lo dividieron en 2. No vas a consentir, no vas a codiciar la mujer de tu prójimo prácticamente. Y luego no vas a codiciar sus bienes. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos necesitaban decir que tenían 10 mandamientos. Así que de hecho sí, cambiaron la ley de Dios. El mismo catecismo nos va a mostrar este tipo de prácticas y nos va a explicar las razones del por qué. En el párrafo 2174 nos va a decir, Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Nos reunimos todos los días del sol porque es el primer día después del sábado judío, pero también del primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo. Ese mismo día Jesucristo nuestro Salvador resucitó de los muertos. Y esto lo escribió San Justino en su apología primera. Noten pues que aún el mismo San Justino dice la realidad. Este es el día del sol, no es el día del Señor. En el párrafo 2175 nos dice, el domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios.
porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. San Ignacio de Antioquía, Epístola a Magnesios. Luego en el párrafo 2176 sigue diciendo, la celebración del domingo cumple la prescripción moral es inscrita en el corazón del hombre, de dar a Dios un culto exterior visible, público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza. Prácticamente están diciendo que el sábado se transfirió al domingo, cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada día el Creador y el Redentor de su pueblo. Y todo esto que leímos se encuentra en el Catecismo Católico, tercera parte, la vida en Cristo, los 10 mandamientos, artículo 3, el tercer mandamiento. Observamos pues que eso es lo que significa cambiar la ley de Dios. Ahora, ¿cómo ocurrió el cambio? Para esto veremos otro video más. En este caso veremos el capítulo 3 del conflicto de los siglos, un breve resumen de la primera parte de este capítulo. Y nos va a contar cómo fue el proceso a través del cual el papado estableció su autoridad y cambió el día de reposo. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que habría de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto a la segunda venida de Cristo: no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Ya en aquella época, Pablo veía entrar a la Iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Subrepticiamente y después con más descaro, el misterio de iniquidad hizo progresar la obra engañosa y blasfema. Las costumbres del paganismo fueron penetrando en la Iglesia cristiana. Habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y los palacios de los reyes, la Iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino al cristianismo a principios del siglo IV hizo que el mundo se introdujera en la Iglesia. Con esta maniobra parecía que el paganismo había sido vencido, sin embargo vino a ser vencedor. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser seguidores de Cristo. Esta unión entre paganismo y cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Este gigante sistema de falsa religión es una obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos por sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanales, la Iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y habiendo rechazado a Cristo, fue inducida a rendir pleitesía al representante de Satanás, el obispo de Roma. Al Papa se le ha dado los títulos propios de la deidad, así como Señor Dios del Papa o Vicario Hijo de Dios. A la vez se lo ha declarado infalible. Muchos son hoy los que están dispuestos a rendirle homenaje. La Biblia declara en palabras de Jesús: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Escrituras, y es sólo por medio de la usurpación que el Papa puede ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Los católicos han persistido en acusar a los protestantes de herejía y de separarse de la verdadera Iglesia, pero ellos son los que arriaron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que una vez fue entregada a los santos. Satanás sabía que la Biblia capacitaría a los hombres a discernir sus engaños. Es así como Cristo venció en el desierto de la tentación con el escudo de la verdad en un escrito está. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que los hombres ignoren las Escrituras. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia.
No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas, y los sacerdotes y obispos sin principios interpretaban las enseñanzas de la Biblia para sostener sus mentiras. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. La profecía había declarado que el papado pensaría cambiar los tiempos y la ley, y para dar a los convertidos del paganismo un sustituto para la adoración de los ídolos, se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y reliquias. Para completar su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de las imágenes. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y dividió en dos el 10º mandamiento para conservar la cantidad. Satanás también atentó contra el 4º mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para exaltar en su lugar el día festivo observado por los paganos, el venerable día del sol, el domingo. En los primeros siglos, el sábado verdadero había sido guardado por todos los cristianos. Sin embargo, para llamar la atención de los fieles hacia el domingo, este fue declarado día de fiesta en honor a la resurrección de Cristo. Satanás había inducido a los judíos a que recargasen el sábado de leyes absurdas que hacían de su observancia una carga pesada. De este modo, el sábado se fue despreciando cada vez más. En contraposición al sábado, se hacía del domingo un día de fiesta alegre. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos. Era política del emperador conciliar el paganismo con el cristianismo. Con todo esto, Satanás aún no había completado su obra. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice, que aseveraba ser el representante de Cristo. De vez en cuando se convocaban grandes concilios, en los cuales se reunían los dignatarios de la Iglesia de todas partes del mundo. En estos concilios, el sábado instituido por Dios era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como finalmente la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. El gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo, sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad al Dios viviente y verdadero. En el 4º mandamiento, Dios es revelado como el creador de los cielos y de la tierra, y por tanto distinto de todos los dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación, el 7º día fue santificado como día de reposo para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres de someterse a Dios y obedecer su ley. Por tanto, dirige sus esfuerzos especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como el Creador. Los protestantes ahora alegan que la resurrección de Cristo en el domingo convirtió a dicho día en el sábado cristiano, pero les falta la evidencia de las Escrituras. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad que había iniciado su obra en los días de Pablo. En el siglo VI, el Papa llegó a establecerse firmemente. Se fijó el asiento de su poder en la ciudad imperial, y el obispo de Roma fue proclamado cabeza de toda la Iglesia. El paganismo había dado lugar al papado. El dragón había dado a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Entonces comenzaron los 1260 años de opresión papal predicha en las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Ahora bien, los mismos católicos admiten que ellos decidieron cambiar el día de reposo. Y vamos a ver algunas citas. No voy a leer de dónde las sacamos, simplemente ustedes pueden pasar el video y tienen allí la descripción. Sábado, el día más conocido de la ley, fue transformado en el día del Señor domingo. Esto y más no cesó de ser por instrucciones recibidas de Cristo.
ya que él mismo dice que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla, sino que gracias a la autoridad de la iglesia fue cambiado. Esto lo dijo un arzobispo en el 1562. El domingo es una institución católica y su santidad puede ser defendida solamente en base a la autoridad católica. En las Sagradas Escrituras, desde el inicio hasta el fin, no existe una sola palabra que justifique el transferimiento de la función de adoración pública semanal del último al primer día de la semana. El domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está sobre la Biblia y el transferimiento de la observancia del sábado es la prueba. Por más de 1000 años antes de la existencia de un solo protestante, por virtud de su misión divina, la iglesia cambió el día de reposo del sábado al domingo. Nosotros observamos el domingo en vez del sábado porque la iglesia católica transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. El papado considera la santidad del domingo como su marca de autoridad, porque en el año 364 después de Cristo esta institución cambió la adoración del sábado al domingo. En ningún pasaje bíblico, y recordemos, el 364 estamos hablando del Concilio de la Odisea. Esto lo vimos en la historia. En ningún pasaje bíblico se afirma que la adoración hubiese de ser cambiada del sábado al domingo. El hecho es que la iglesia existía siglos antes de que la Biblia fuese dada al mundo. La iglesia hizo la Biblia no hizo la iglesia. La observancia del domingo por parte de los protestantes es un homenaje que ellos pagan, no obstante todo, a la autoridad de la iglesia católica. Protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como el día para el culto público después de que la iglesia católica hizo el cambio. Pero la mente protestante no parece darse cuenta de que en la observación del domingo están aceptando la autoridad del vocero de la iglesia, el Papa. Obviamente la iglesia católica afirma que el cambiamiento sucedió por su propio acto, signo de poder eclesiástico y de autoridad en las cuestiones religiosas. Es bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ningún lugar de su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y aquellos que observan el día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día del Señor. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Y esta que leeremos será una entrevista que se le hizo al reverendo Stephen Keenan. ¿Tiene usted otras pruebas de que ellos, los protestantes, no están guiados por la Escritura? El reverendo responde, sí, que no podemos admitir más que una mera muestra en esta pequeña obra. Rechazan tanto que está claramente contenido en la Escritura y profesan más que lo que en ninguna parte es detectable en ese libro divino. De algunos ejemplos de ambas cosas. Deberían, si la Escritura es su única regla, se lavan los pies de uno al otro de acuerdo con el mandato de Cristo en el capítulo 13 de San Juan. Deben guardar no el domingo, pero el sábado conforme al mandamiento. Acuérdate de santificar el sábado, el día sábado, porque este mandamiento de la Escritura no ha sido cambiado o abrogado. Enciclopedia Católica, Mandamientos de Dios, tomo 4. La Iglesia, por el contrario, después de cambiar el día de descanso del sábado judío, séptimo día de la semana, al primero, hizo que el tercer mandamiento se refiriera al domingo como el día para ser santificado, como el día del Señor. El Concilio de Trento condena a aquellos que niegan que los 10 mandamientos son vinculantes para los cristianos. Y así sucesivamente tenemos texto tras texto, cita tras cita, en donde se nos muestra el cambio de la ley. Y vamos a parar aquí. Observen pues cómo estas características también tuvieron su cumplimiento en la época de la Iglesia Católica y con la Iglesia Católica. Y para terminar les voy a dejar solamente las citas aquí para que ustedes puedan pausar y leerlas por ustedes mismos y las puedan tener si desean. No las vamos a leer para que el video no se alargue tanto, no es necesario.
Entendido esto, la clase que sigue veremos cómo fue el cambio de los tiempos, porque el texto dice que intentará cambiar los tiempos y la ley. Y vamos a dejar solo una breve introducción y entender de que estamos hablando de la palabra semán, que en caldeo significa edad, tiempo y vez. Es decir, no estamos hablando de tiempos que sean años, segundos, minutos, no. Estamos hablando de edades. Cambiar las edades bíblicas significa Daniel 7:25. Es decir, cambiar la profecía, la forma en la que se interpreta la profecía. Y como les voy a decir en esta breve introducción, vamos a hablar del preterismo y del futurismo y dispensacionalismo. ¿De dónde nacen? ¿Cómo es que el catolicismo es responsable de estas dos formas de interpretar tan populares hoy en día entre los protestantes? Así que no se pierdan la siguiente clase porque como pueden ver va a ser pero muy interesante. Sin nada más que decir, mis hermanos, los invito a que se vean el video que sigue. Dios los bendiga.